Soy el Dr. Raúl Montalvo, médico infectólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo del Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Vamos a resolver los exámenes con respecto al tema de infectología que vinieron con referente a salud. Con el tema de meningoencefalitis es un tema un poco complejo porque tenemos que conocer los diferentes estadios. En el año 2001 en Salud, en la pregunta 18, nos muestra un paciente con diagnóstico de meningitis tuberculosa a quien se le practica punción lumbar y el resultado que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo es cloruro disminuido, glucosa mayor de 60 miligramos, BK positivo, líquido xantocrómico o linfocitos mayor de 800. Con respecto a esto, estamos viendo un citoquímico que sale un resultado a las horas de hacer el procedimiento. En el citoquímico vamos a ver en una meningitis tuberculosa de acuerdo al estadio. En la fase 1 o en el estadio temprano o en la fase clínica temprano aguda, fase 1, en una meningitis tuberculosa lo que vamos a encontrar es una pleocitosis, es decir, presencia de leucocitos más de 5 en el líquido cefalorraquídeo. Y estos van a tener una predominancia en polimorfonucleares, llegando a 90-100% de polimorfonucleares con un consumo de glucosa por debajo del 50% en relación a la glucosa sérica, y no vamos a encontrar casi nada de linfocitos, pero sí proteínas elevadas, más de 40, con proteinorraquia. Conforme van pasando los días y ya llega el paciente a la segunda semana aproximadamente, vamos a encontrar una disminución de los polimorfonucleares, aumento de los mononucleares que casi se llegan a 50% cada uno. Hay un mayor consumo de glucosa y hay un mayor aumento de las proteínas. Pero ya si evidenciamos una meningitis tuberculosa más de la fase 3 o más de 3 semanas, aquí sí encontramos un aumento de linfocitos, casi 90-100% de los leucocitos encontrados en el líquido son monocitos. Hay un componente mononuclear franco. La glucosa está más consumida y se evidencia igual proteinorraquia. El cambio de coloración el cambio de coloración del líquido es un examen poco sensible debido a que también se encuentran en las meningitis bacterianas en un líquido amarillo o xantocrómico. Con referente a la alternativa, el examen de cloruro, nos vamos a dar cuenta que es un examen casi que ha quedado ya en el olvido, que es poco sensible, poco utilizado como un marcador de infecciosidad. La alternativa incorrecta de cloruros disminuidos, no. La glucosa mayor de 60, estamos hablando de que en todos los estadios de la meningitis tuberculosa hay un consumo de glucosa, ¿no? Y nos dice acá que es al revés, la alternativa falsa. El BK positivo, es cierto que en algunos pacientes que no llega al 5% podemos encontrar un bar positivo en el líquido, pero esto no es un examen que realmente nos ayude en caso de que sea negativo, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes, más del 95, tienen BK negativo. El líquido xantocrómico también encontramos en pacientes con meningitis bacteriana, ¿no? También no es de gran ayuda, pero sí nos sospecha dentro de la meningitis bacteriana, una de las causas es la tuberculosa, entonces podemos sospechar que probablemente sea también tuberculosa. Pero sí, lo que les había mencionado es los linfocitos elevados, sobre todo cuando están ya más de 2 semanas vamos a encontrar linfocitos elevados en el líquido cefalorraquídeo. Entonces la alternativa es. Con referente a la siguiente pregunta, paciente que vino al examen de salud en el año 2003, en la pregunta 6, en la meningoencefalitis tuberculosa se usa corticoides con excepción de, conforme han pasado los años y se han visto nuevas guías, nuevas opciones de tratamiento, ya en la meningitis tuberculosa el uso de corticoides se considera como criterio o se considera como un nivel de evidencia A1. Es decir, que en todo paciente con meningitis tuberculosa debemos iniciar corticoides con una dosis antiinflamatoria máxima y luego ir reduciendo progresivamente, semanalmente, aproximadamente 4 o 6 semanas de uso, según las guías. Entonces debemos usar en todas.
Pero si nos remontamos al año 2003, donde todavía había unos criterios o no había tanta evidencia de cuándo no usar, una de ellas era cuando existe un compromiso medular, debido a que si usamos corticoides disminuimos la permeabilidad y disminuimos la llegada de los medicamentos antituberculosos. Pero actualmente ya se sabe que en todos los meningitis tuberculosa debemos usar los corticoides, tanto en la alternativa A, como dice trastorno de la conciencia, presencia de convulsiones, edema de papila. Estas tres alternativas nos dice que es una meningitis que está más de 3 semanas de evolución, que está entrando a una fase 3, ¿no? Son signos de una meningitis más de 3 semanas. La presencia de biparesia también es una meningitis ya que está en su segunda, tercera semana, meningitis tuberculosa. En todos ellos debemos usar corticoides. Los signos de extensión medular también ya se está considerando, pero para hace unos años todavía estaba en discusión esto, ¿no? Por lo que, si es que se vuelve a repetir esta pregunta, debemos marcar signos de extensión medular, la alternativa D. Con respecto a fiebre tifoidea, el examen de salud de 2001, la pregunta número 20, nos dice, en un paciente con fiebre tifoidea, lo correcto es A, la complicación más severa es enterorragia; B, el antimicrobiano de primera elección es cotrimoxazol; C, bilicultivo es el método de mayor sensibilidad para el diagnóstico; D, la perforación intestinal solo requiere tratamiento médico; y E, ninguna de las anteriores. Con respecto a la alternativa A, la complicación más severa de la fiebre tifoidea no es la enterorragia, sino la perforación intestinal y la peritonitis que ésta produce. La alternativa B, el antimicrobiano de primera elección. En los primeros años que se empezó a descubrir los nuevos antimicrobianos, el cloraminicol fue la terapia de elección, pero después vieron estudios y problemas como la aplasia medular y sobre todo en la raza blanca, y fue quedando atrás, y las guías que aparecieron por esos años, después de los años 90, dijeron que el cotrimoxazol es la terapia de elección. Pero actualmente se ha encontrado resistencia al cotrimoxazol con un alto porcentaje, pasando actualmente a la ciprofloxacina, que actualmente la ciprofloxacina es el tratamiento de primera elección en fiebre tifoidea. Entonces la B es incorrecta, ¿no? La antimicrobiana en primera elección es la cipro y no el cotrimoxazol. La alternativa C, el bilicultivo es el método de mayor sensibilidad. El método de elección, el gold standard para la fiebre tifoidea es el cultivo obtenido mediante un aspirado de médula ósea, o conocido también como el mielocultivo, que es el gold standard, el mielocultivo, ¿no? Y no el bilicultivo. La perforación intestinal solo requiere tratamiento médico, es falso, ¿no? La perforación intestinal requiere tratamiento también quirúrgico. Entonces la alternativa es la E, ninguna de las anteriores. Con respecto al tema de giardiasis, que viene en el examen de salud del 2001 en la pregunta 28, un niño al cual se le encuentra parasitosis por Giardia lamblia, indique cuál es verdadero. A, afecta sobre todo el intestino delgado pero no al grueso. B, causa mala absorción. C, no requiere tratamiento por ser inofensiva. La D es A y B, y la alternativa E, que nos dice que la A y C es la alternativa. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva, donde vemos el ciclo evolutivo de la Giardia lamblia para entender esta pregunta. Como sabemos, la Giardia lamblia, ser un protozoario intestinal, tiene dos fases: una de trofozoito, que luego se transforma en una fase quística. La fase quística es la que ingresa por vía oral a través de la agua contaminada, verduras mal lavadas o mal cocidas, las frutas también contaminadas por estos huevos. Nos ingerimos, y el alojamiento principalmente es el intestino delgado. ¿En qué porciones? En el duodeno y yeyuno, ¿no? En el duodeno y yeyuno principalmente. El paciente con Giardia lamblia va a presentar deposiciones líquidas abundantes, fétidas, incluso con algunos restos de alimentos. Puede presentar diarreas con restos de lípidos. Observamos diarreas fétidas abundantes, y si vemos en el inodoro, vemos que flotan estos, o gotitas de grasa también.
Entonces es lo que caracteriza a las diarreas producidas por vía de alambre. Entonces regresamos y vemos las alternativas. La alternativa afecta sobre todo el intestino delgado, pero no el grueso. Habíamos visto que afecta el intestino delgado principalmente, por lo que caracteriza a la diarrea abundante, maloliente. Entonces esa es la respuesta. La B causa mala absorción, debido a que el duodeno es un lugar importante para la absorción de muchos nutrientes, produce una mala absorción crónica en los pacientes. Y también es una alternativa correcta, no causa mala absorción. La C no requiere tratamiento, bueno, requiere tratamiento la infección por vía de alambre. Entonces la alternativa D sería la correcta, ¿no? Afecta al intestino delgado y además causa mala absorción.